Si alguien me hubiera dicho que un día mi propio hijo traería a un abogado para sacarme de la casa donde he vivido toda mi vida, lo habría llamado mentiroso. Pero ocurrió. Lo vi con mis propios ojos. Y fue exactamente un día después del entierro de mi marido. Todavía me dolían los pies de tanto caminar en ese cementerio de piedras y los ojos me ardían de tanto llorar. Y aún así, ella entró, la mujer de mi hijo, con tacones altos, una sonrisa fría y un hombre de traje a su lado. Pasaron directamente por la puerta principal y llegaron hasta el salón. Cuando abrí la puerta, ella me dijo con la mayor calma del mundo: «La escritura ahora es nuestra». Yo solo observé. Por fuera, me quedé inmóvil. Por dentro, algo empezó a romperse. Me llamo Isabel, tengo 74 años y vivo en la misma casa desde que nací. Esta casa fue construida por mi abuelo, luego pasó a mis padres y finalmente a mí y a mi marido, Antonio. Criamos a nuestro hijo Andrés allí dentro. Es una casa sencilla, pero grande, con ventanas verdes, paredes gruesas de piedra y un pequeño patio lleno de viñas. Está en un pueblo cerca de Almagro, un antiguo municipio de Castilla-La Mancha. Allí todos se conocen, todos saben de todo, o casi todo. Antonio falleció un domingo por la mañana temprano. Ya estaba enfermo desde hacía meses, pero se negaba a admitir que era algo grave. Decía que solo era cansancio, que ya había vivido mucho, pero yo sabía que era el corazón. Un mes antes, se desmayó en el baño. El médico me llamó aparte y me dijo que ya estaba en el final. Aún así, cuando cayó en la cocina y no se levantó más, fue como si toda la casa se derrumbara en silencio. Llamé a Andrés en ese mismo momento. Él vive a 30 minutos de aquí, en Ciudad Real. Tardó más de 2 horas en llegar. Dijo que estaba con Lorena resolviendo cosas importantes. Esa noche dormí sola por primera vez en 50 años. No pude cerrar los ojos. La cama estaba fría y el reloj de la pared sonaba más fuerte que nunca. Al día siguiente, organizamos el velorio y el entierro. Fue rápido. Mis vecinos vinieron todos, gente que conoció a Antonio toda su vida. Un hombre trabajador, respetado, que nunca hizo mal a nadie. Era albañil de joven. Luego abrió un pequeño taller en la parte trasera de la casa. Fue con su esfuerzo que logramos mantener todo lo que tenemos. Y también por eso dolió tanto lo que pasó al día siguiente. Lorena, mi nuera, apareció aquí con un abogado el lunes por la mañana. Estaba preparando café cuando escuché el coche estacionar. Me acerqué a la ventana y la vi bajar, con un vestido ajustado y gafas oscuras, y un hombre de traje detrás de ella, con un maletín en la mano. Andrés venía justo detrás, con la cabeza baja. No tocaron, no pidieron permiso. Entraron por la puerta como si fueran los dueños de la casa. Fui al salón y pregunté qué estaba pasando. Lorena dijo que era una visita rápida, solo para resolver lo de los documentos. El abogado ya estaba sentado en una silla del salón, abriendo su maletín. Fue entonces cuando ella dijo, con todas las letras: «La escritura ahora es nuestra. El nombre de la casa está a mi nombre y al de Andrés». Me quedé helada. Pensé que había entendido mal. Pregunté cómo era posible que la casa estuviera a su nombre. Ella mostró el papel. El abogado explicó que Antonio fue al notario 2 meses antes de fallecer y firmó la transferencia de propiedad. Estaba allí el nombre de mi marido, la firma y debajo los nombres de Andrés y Lorena como los nuevos propietarios. No entendí. Antonio nunca me dijo nada. Y aún en sus últimos días, en los que apenas podía levantarse de la cama, nunca mencionó que quitaría la casa de mi nombre, porque hasta ese momento la casa era nuestra. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo. Solo respondió con esa voz fría: «Es lo mejor para todos, mamá». ¿Mejor para quién? ¿Mejor en qué? Lorena añadió que iban a reformar la casa, tal vez alquilarla, tal vez venderla, y que yo podría quedarme unos días más, pero que después necesitaría encontrar otro lugar. Puede ser con la tía Josefa o en el cuartito del fondo, solo hasta que se resuelva, dijo. Me senté despacio. El suelo parecía girar. El abogado cerró su maletín y dijo que volverían en 2 semanas con el camión de mudanzas. Dejaron una nota sobre la mesa. Estaba escrito: «Por favor, tenga sus cosas organizadas. No queremos conflictos». ¿Conflictos? Quienes causaron el conflicto fueron ellos. Yo nunca pedí nada. Nunca impedí que nadie viniera. Esta casa es el único lugar donde he vivido. Aquí tuve a mi hijo. Aquí perdí a mi marido. Aquí me entregué entera por esta familia. Y ahora me trataban como si fuera un estorbo. Después de que se fueron, me quedé sola en el salón. El papel de la escritura seguía sobre la mesa. Lo leí otra vez. Leí el nombre de mi marido, su firma, y me pregunté si realmente la había firmado, si sabía lo que estaba haciendo.
haciendo, o si estaba drogado, demasiado débil, presionado. Tal vez se aprovecharon de eso. Tal vez Andrés convenció a su padre de que sería mejor adelantar las cosas. Tal vez ocultó que yo quedaría fuera. No lo sé. Solo sé que Antonio no era de ese tipo. Nunca me habría dejado desamparada. Nunca habría ocultado algo tan grave. Al menos no el hombre que conocí durante 50 años. Me quedé allí sentada durante horas. No almorcé. No encendí la televisión. No tenía ganas de hacer nada. Toda la casa parecía extraña, como si ya no fuera mía. Y eso era exactamente lo que querían, que me sintiera una visita dentro de mi propia historia. Pero ese día no lloré, no grité, no supliqué, solo observé. Esa noche no dormí. Me quedé sentada al borde de la cama con la nota en las manos, mirando al vacío. La casa parecía otra. El silencio que antes me daba paz, ahora me asfixiaba. Cada pared parecía observarme. Cada puerta, cada mueble, cada objeto parecía saber más que yo. Era como si toda la historia de esa casa estuviera siendo borrada con una sola pluma, con una firma que nunca vi hacerse. Y lo que más me dolía era no tener con quién hablar. Ya no tenía a Antonio. Él era el único que habría tenido el valor de poner a su hijo en su lugar. Y ahora estaba bajo tierra, en silencio, demasiado lejos para defenderme. Al día siguiente fui a la casa de mi vecina Rosa, una señora viuda como yo, que vive 2 casas más abajo. Siempre ha sido buena escuchando, pero esa vez no dije nada. Me senté, tomé el café que me ofreció y solo escuché. Ella hablaba sobre el velorio, sobre cómo Antonio estaba guapo en el ataúd, sobre cómo la misa fue sencilla pero respetuosa. Yo solo asentía. Cuando terminé el café, agradecí y volví a casa. No pude contar, no pude decir en voz alta que me habían traicionado. Era demasiado humillante. Era como admitir que me habían tomado por tonta dentro de mi propia familia. Durante los días siguientes, caminé por las habitaciones de la casa como quien se despide. Pasé la mano por las paredes, abrí cajones que no abría hacía tiempo. Me senté en la silla que Antonio siempre usaba en el porche. Su olor aún estaba allí, mezclado con el aroma de las plantas que él mismo cultivaba. No sabía qué hacer. No sabía si debía aceptar, si debía buscar ayuda o si debía simplemente esperar. Una parte de mí aún creía que Andrés volvería con otra actitud, que lo pensaría mejor, que me pediría disculpas. Pero eso nunca pasó. 3 días después de su visita, Lorena volvió sola. Estaba más arreglada que en el día del entierro. Llevaba tacones, blazer claro, el pelo recogido con un pañuelo caro. Entró sin avisar, como si ya fuera la dueña de la casa. Dijo que quería ver las habitaciones, tomar algunas medidas, pensar en la nueva disposición de los muebles. Pregunté qué quería decir con eso. Respondió que estaban pensando en convertir la casa en una posada rural, que la ubicación era perfecta y que, con algunas reformas, podrían ganar buen dinero alquilándola a turistas de la capital. Pregunté dónde me quedaría yo. Dijo que eso aún se hablaría. Fue en ese momento que me levanté de la silla y me puse frente a ella. Dije que esa casa era mía, que había vivido allí más de 70 años, que mi abuelo construyó esas paredes, que mi padre murió en ese salón, que mi hijo nació en esa habitación del fondo. Ella sonrió y dijo: «Pero no está a tu nombre, tú lo sabes». Eso me hirió más que cualquier bofetada. La forma en que hablaba, con seguridad, con frialdad, me daba náuseas. Pregunté cómo tuvo el valor de hacer esto. Dijo que solo estaba asegurando el futuro de la familia. Andrés está cansado de trabajar tanto por tan poco. Esta casa parada es un desperdicio, dijo, y añadió: «Y tú ya has vivido bastante. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros». Eso fue lo que dijo. Como si la vida fuera una fila y yo tuviera que salir de mi lugar para que ella se sentara. Cuando salió de la casa ese día, tuve la certeza de que no daría marcha atrás. Y tuve aún más certeza de que mi hijo estaba de su lado, aunque se mantuviera en silencio. Su silencio gritaba más que cualquier palabra. Él sabía, él permitió que ocurriera, y ahora fingía que no podía hacer nada. Esa noche me senté en la habitación y saqué una caja de papeles antiguos que guardaba en el armario. Comencé a revisarlo todo: certificados, contratos, recibos, registros de impuestos pagados a mi nombre. Quería encontrar algo que probara que la casa era mía, que, incluso si Antonio había firmado, había pruebas de que fui yo quien cuidó de todo,
que fui yo quien mantuvo esa casa en pie durante décadas. Pero no encontré nada con valor legal, solo recuerdos, documentos antiguos de mi padre, un cuaderno de notas de Antonio, facturas de luz antiguas con mi nombre, pero nada que un abogado pudiera usar. Fue en ese momento que me vino la duda. ¿Realmente Antonio firmó eso? ¿Sabía lo que estaba haciendo? ¿O firmaron por él en un momento de debilidad, sin que entendiera bien? Antonio estaba debilitado, tomaba medicamentos fuertes, dormía más de lo que estaba despierto, y, en los últimos meses, Andrés venía visitando con más frecuencia, siempre solo o con Lorena. Conversaban a puerta cerrada. Yo, en ese momento, pensé que era cuidado, que él quería pasar más tiempo con su padre, pero ahora todo parecía diferente, todo parecía calculado. Al día siguiente fui a la farmacia del pueblo y pregunté si la farmacéutica recordaba los medicamentos que Antonio estaba tomando en las últimas semanas. Dijo que sí, que era un sedante fuerte, que dejaba a la persona somnolienta y sin mucha atención. Volví a casa aún más desconfiada. ¿Y si lo engañaron? ¿Y si usaron su fragilidad para quitarme la casa? Pero, ¿cómo probarlo? No tenía dinero para un abogado, no entendía nada de leyes. Y, lo peor, mi propio hijo. Pasé toda la noche despierta. Me senté al borde de la cama con la nota en la mano y no pude dormir. Mis ojos estaban secos, pero mi cabeza no paraba de pensar. Leía y releía esas palabras como si intentara entenderlas de nuevo. Dijeron que volverían con el camión de mudanzas en 2 semanas. Esperaban que yo ya tuviera todo listo. Me pidieron que dejara mi propia casa, sin discusión, sin posibilidad de hablar, sin ninguna explicación que tuviera sentido. Solo dejaron la nota y se fueron. Al día siguiente me levanté temprano y fui a la cocina. Preparé el café como siempre lo hice durante los últimos 50 años. Tomé la taza que le gustaba a Antonio, solo por costumbre. Puse la taza en la mesa y me quedé mirando. Hacía todo igual que los otros días, pero ahora era diferente. Sabía que alguien estaba intentando sacarme de ese lugar, y lo peor era saber que ese alguien era mi propio hijo, el niño al que crié con todo cuidado, al que amamanté, al que ayudé a estudiar, al que enseñé a respetar a los mayores. Ahora él me había dejado sola, con un papel en la mesa y una decisión en la que nunca participé. No pude comer nada ese día. Me quedé caminando por la casa, recordando todo lo que vivía allí dentro. No eran solo paredes, no era solo una construcción antigua. Esa casa era mi vida entera. Fue donde nací, donde murieron mis padres, donde me casé, donde tuve a mi hijo, donde me quedé viuda. Todo ocurrió allí. Era el único lugar donde me sentía segura. Nunca quise salir de allí. Nunca pedí nada a nadie. Solo quería vivir mis últimos años en el mismo lugar donde construí mi historia. Por la tarde pensé en ir a la casa de mi cuñada, Josefa. Vive 2 calles más abajo. Siempre fue cercana, aunque está mayor y un poco enferma. Pensé que tal vez podría hablar con ella, desahogarme un poco. Pero cuando llegué cerca de su casa, me detuve. Me quedé allí parada, mirando la puerta, y terminé volviendo. No quería contar nada a nadie todavía. Era vergonzoso. Sentía como si me hubieran robado, y aún estaba intentando entender cómo pasó. 3 días después, Lorena volvió sola. Llegó en coche a media mañana. Estaba bien arreglada, como si fuera a una reunión importante. Salió del coche y entró sin tocar. Yo estaba barriendo el patio cuando escuché sus pasos entrando. Fui tras ella. Ya estaba en el salón, mirando alrededor, como si fuera la dueña de la casa. Pregunté qué quería. Dijo que necesitaba ver las habitaciones, tomar medidas, evaluar qué habría que reformar. Dijo que ella y Andrés estaban pensando en convertir la casa en una pequeña hospedería para turistas, que sería una buena forma de asegurar ingresos para ellos. Pregunté dónde iba a vivir yo. Respondió que eso se resolvería después. Dijo que tal vez podría quedarme con la tía Josefa o alquilar una habitación en alguna casa del pueblo. Lo dijo con naturalidad, como si me estuviera haciendo un favor. Dije que no me iba. Me miró y dijo que la casa ya no estaba a mi nombre y que tarde o temprano tendría que irme. En ese momento no dije nada más. Di la vuelta y fui a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré, no grité, solo me quedé allí pensando en todo. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿En qué momento las cosas cambiaron tanto? No entendí. Antonio nunca habría hecho esto conmigo. Sabía cuánto significaba esta casa para mí. Sabía que no tenía otro lugar a donde ir. Y aún así, firmaron ese documento sin decirme nada. Cambiaron el nombre de la escritura y me dejaron fuera. Empecé a dudar de todo. ¿Estaba realmente consciente cuando firmó? ¿O firmaron con él ya muy débil, sin entender bien?
Tomaba medicamentos fuertes en los últimos meses. Dormía mucho. A veces decía cosas confusas. No puedo afirmar que sabía lo que estaba afirmando. ¿Y si se aprovecharon de eso? ¿Y si lo convencieron de que era solo una formalidad? Andrés venía aquí con frecuencia. Casi todas las semanas. Conversaban a solas. Lorena siempre estaba con él. Yo, en ese momento, pensé que estaba cuidando a su padre. Pero ahora todo parece diferente. Ahora todo parece haber sido planeado. Ese mismo día, fui a la farmacia del pueblo y pregunté a la chica que vendía los medicamentos si recordaba los que Antonio tomaba. Dijo que sí, que era un sedante fuerte. Dijo también que ese tipo de medicamento dejaba a la persona somnolienta y lenta. Volví a casa con eso en la cabeza. Necesitaba saber más. Necesitaba entender si lo que hicieron era realmente legal. Pero no sabía por dónde empezar. No tenía dinero para contratar a un abogado. Tampoco tenía parientes cercanos con quienes contar. Estaba sola. Esa noche fui al armario y saqué una caja de papeles antiguos. En ella había facturas pagadas, recibos, certificados, documentos del matrimonio, escrituras viejas, todo mezclado. Pasé horas revisando eso. Encontré recibos de reformas de la casa a mi nombre. Encontré facturas de luz, agua y teléfono, todo a mi nombre. Pero nada que anulara un documento de transferencia hecho en notaría. Lo sabía. Aún así, guardé todo. Tal vez, más adelante, pudiera encontrar a alguien que supiera de estas cosas. Lo que más pensaba era, ¿por qué Andrés no habló conmigo? ¿Por qué prefirió actuar a mis espaldas? ¿Tenía miedo? ¿O simplemente no le importaba? Porque para mí, si él tuviera respeto por mí, me lo habría dicho a la cara. Habría venido a conversar antes de tocar la escritura. Pero no, lo hicieron todo a escondidas. Y cuando ya estaba todo listo, vinieron a avisarme como si fuera una formalidad. Como si yo fuera un mueble viejo que necesita ser retirado antes de la reforma. Volví a caminar por la casa al final de la noche. Entré en la habitación de mi hijo, que aún tenía algunos objetos guardados. Encontré una foto antigua, él aún pequeño, con las manos sucias de pintura, dibujando en la mesa de la cocina. Esa imagen se quedó en mi cabeza. Era un buen niño. Pero ahora ya no sabía quién era. Sabía una cosa, no iba a salir de esa casa con la cabeza gacha. No iba a empaquetar mis cosas como si hubiera hecho algo mal. Tendrían que sacarme a la fuerza o probar que hicieron todo correctamente. Y si descubriera que hubo alguna mentira, iba a reaccionar, iba a buscar la verdad, aunque fuera sola. Al día siguiente me desperté más temprano de lo habitual. No había dormido bien, pero tampoco quería quedarme parada. Tenía que hacer algo. Quedarme sentada esperando no iba a resolver nada. Tomé mi bolso, puse dentro los papeles que encontré con mi nombre, los recibos, facturas antiguas, todo lo que pudiera servir como prueba de que viví allí, de que mantuve esa casa durante años. Luego caminé hasta el ayuntamiento del pueblo. El edificio era pequeño, antiguo, estaba al lado de la plaza central. Entré y pedí hablar con alguien del sector de registros. Después de unos 20 minutos, me llamaron a una sala. Un chico joven, con gafas, me atendió. Dije que necesitaba entender la situación de la casa donde vivía. Di la dirección y pedí ver el nombre actual registrado. Tecleó en la computadora y me mostró. Allí estaban los nombres de Andrés y Lorena. El cambio se había hecho 2 meses antes. Pregunté si podía mostrarme el documento original de la transferencia. Respondió que eso solo sería posible con un pedido formal por escrito, firmado por un abogado o por una de las partes involucradas. Agradecí y salí. Caminé despacio de vuelta a casa. En el camino paré en una panadería y compré un pan pequeño, solo para no decir que pasé el día sin comer. Me senté en un banco cerca de la iglesia y me quedé allí un rato. Intentaba pensar con calma, pero era difícil. Me sentía traicionada, me sentía olvidada. Era como si de un momento a otro hubiera dejado de ser alguien de la familia, como si fuera un problema que necesitaba resolverse rápido. Esa era la impresión que me daban. Cuando llegué a casa, encontré una carta en la puerta. Era de Lorena, una nota breve, directa. Decía que, si necesitaba ayuda para empaquetar las cosas, podía enviar a alguien la próxima semana. Escribió que era mejor resolver esto con calma, antes de que las emociones complicaran el proceso. Rompí el papel y lo tiré a la basura. Era impresionante cómo lograba fingir que todo era normal, como si fuera natural sacar a una mujer de la casa donde vivió toda su vida, como si me estuviera haciendo un favor. Esa tarde me encerré en la habitación y me quedé mirando el techo. Pensé mucho en Antonio. Intenté recordar si alguna vez habló sobre este cambio, pero la respuesta siempre era la misma. No,
Nunca comentó nada. Al contrario, siempre decía que esa casa era nuestro hogar, que me quedara tranquila, que todo estaba en orden. Eso me dejaba aún más desconfiada. No tenía sentido que firmara algo así sin siquiera contármelo. Ni en los peores días de su enfermedad lo habría hecho, a menos que alguien lo hubiera presionado o le hubiera mentido. Y yo ya empezaba a pensar que eso fue exactamente lo que pasó. Al otro día fui al pequeño comercio de la esquina y pregunté a la dueña, una mujer llamada Carmen, si recordaba alguna visita extraña en las últimas semanas antes de que Antonio muriera. Dijo que sí, que vio a Andrés venir varias veces, siempre con Lorena. Dijo también que una vez los oyó comentar algo sobre un notario, pero no le dio mucha importancia en ese momento. Eso me puso en alerta. Volví a casa pensando si no había forma de probar que manipularon a un Antonio. Pasé el resto de la semana buscando más papeles, llamando a 2 conocidos antiguos de la familia que aún trabajaban con documentos y registros. Uno de ellos, el señor Manuel, que había sido amigo de mi padre, me dijo que buscara cualquier registro de firma hecho sin testigos o con señales de debilidad física. Me explicó que, si lograba probar que Antonio no estaba en condiciones de firmar con claridad, el documento podía ser cuestionado. Pero para eso necesitaría pruebas. Y ahí estaba el problema. No tenía pruebas. Tenía sospechas. Tenía recuerdos. Tenía incluso a una farmacéutica que dijo que él tomaba medicamentos fuertes. Pero nada de eso servía como prueba legal. Aún así, no iba a parar. No iba a salir de mi casa como si fuera un animal echado de su propia madriguera. Y cuanto más lo pensaba, más firme se volvía mi decisión. Iba a resistir, aunque fuera sola, aunque nadie más creyera en mí. Pasó una semana y nadie apareció. Lorena no volvió, Andrés tampoco. La casa quedó en silencio y aproveché para organizar algunas cosas, pero no de la forma que ellos esperaban. No estaba haciendo maletas, estaba guardando documentos, haciendo copias, separando todo lo que pudiera ayudarme. También estaba tomando fotos de la casa, de todo, del estado en que estaba, de lo que había dentro, de las reformas que yo misma hice a lo largo de los años. Quería dejar todo registrado. Si algún día alguien preguntara, tendría cómo mostrar que fui yo quien cuidó de ese lugar hasta el último momento. Una noche, mientras tomaba un té en la cocina, escuché un coche parando frente a la puerta. Me levanté despacio, fui a la ventana y vi a Andrés bajando del coche. Estaba solo. Llevaba una camisa oscura y caminaba despacio. Abrió la puerta, pero no entró. Se quedó parado en la entrada. Abrí la puerta y pregunté qué quería. Dijo que solo quería saber si estaba bien. Respondí que no, que él sabía muy bien por qué. Se quedó en silencio, con los ojos en el suelo. Dijo que las cosas no salieron como esperaba, que Lorena estaba apresurando todo, que él no quería hacerme daño. Pregunté entonces por qué permitió que esto ocurriera. Dijo que estaba cansado, que tenía deudas, que Lorena tuvo la idea de convertir la casa en una fuente de ingresos, que ella pensaba que eso lo resolvería todo. Escuché en silencio. Me pidió disculpas. Respondí que las disculpas no devolverían mi casa. Dijo que aún había tiempo para conversar. Dije que ya era tarde, que ahora solo quería entender la verdad, toda la verdad, y que no necesitaba que viniera más si no era para eso. Se fue en silencio. Y volví a entrar, cerré la puerta y me quedé parada en el medio del salón. En ese momento tuve la certeza. No podía contar con nadie más, ni siquiera con mi hijo. Si quería justicia tendría que ser a mi manera, y estaba dispuesta a ir hasta el final. Al día siguiente me desperté y fui directo a la cocina. Preparé un café fuerte y lo tomé despacio, pensando en lo que Andrés había dicho la noche anterior. Vino hasta la puerta, pidió disculpas y dijo que no quería hacerme daño. Pero, ¿de qué servía pedir disculpas después de quitarme el suelo bajo los pies? Ya no podía confiar en él. No sabía qué era verdad y qué era mentira. Lo único que sabía con certeza era que, si no me movía, terminarían echándome a la calle. Y no iba a dejar que eso ocurriera sin reaccionar. Decidí volver al ayuntamiento. Quería intentar, otra vez, hablar con alguien que pudiera explicarme mejor cómo funcionaba lo de la escritura. Tomé mis documentos y caminé hasta allí. Cuando llegué, pedí hablar con la mujer que se encarga de los registros antiguos. Me dijeron que estaría allí solo después del almuerzo. Volví a casa, esperé a que pasara el tiempo, y cuando llegó la hora,
Fui de nuevo. Esta vez logré hablar con ella. Era una señora llamada Marta. Expliqué que necesitaba saber cómo y cuándo exactamente la casa fue pasada al nombre de mi hijo y mi nuera. Me pidió un momento, fue al archivo y volvió con una copia del documento. Lo leí con calma. Decía que Antonio estuvo presente en el notario del municipio y firmó la transferencia. La fecha era de 2 meses antes de que muriera. El nombre del notario estaba estampado en la esquina. Pregunté si eso podía ser cuestionado. Dijo que solo sería posible si tuviera pruebas de que él no estaba en condiciones de firmar o que fue engañado. Agradecí y me fui con la copia en la mano. Caminé por las calles del pueblo despacio, mirando las casas, intentando pensar qué hacer. Con cada paso, mi cabeza pesaba más. Sabía que no iba a ser fácil probar nada, pero ahora al menos tenía una dirección. Si el notario fue donde todo ocurrió, era allí donde necesitaba ir. Al día siguiente tomé el autobús a la ciudad vecina. Allí estaba el notario citado en el documento. Llevé todos los papeles que tenía. Al llegar, hablé con una recepcionista y pedí ver al responsable de la firma de esa escritura. Esperé más de media hora. Después, un señor de pelo blanco me atendió. Mostré el documento y pregunté si recordaba la presencia de Antonio ese día. Miró el papel, luego me miró a mí y respondió que era difícil recordar, porque atendían a muchas personas todos los días. Pero dijo que el registro estaba allí y que el procedimiento había sido legal. Pregunté si había algún registro en video o testigos. Respondió que no, que en ese notario, por ser pequeño, las firmas se hacían sin grabaciones, solo con verificación de documentos y reconocimiento de firma. Volví a casa con el estómago revuelto. Sentí que estaba en desventaja en todo, sin dinero, sin abogado, sin testigos, sin fuerzas, pero aún así no iba a ceder. Conocía a Antonio, incluso enfermo. Nunca habría hecho esto sin avisarme. Y aunque hubiera firmado, no fue por voluntad propia. Estaba débil, lleno de medicamentos. Ya no razonaba como antes. Era demasiado fácil aprovecharse de alguien en ese estado. Me sentía completamente engañada. Esa noche, mientras calentaba una sopa, escuché golpes en la puerta. Era Rosa, mi vecina. Vino a dejar un poco de pan que había hecho. Nos sentamos en el porche y charlamos un poco. No conté todo lo que estaba pasando, pero ella notó que no estaba bien. Dijo que había notado un movimiento extraño en los últimos días. Comentó que vio a Lorena en la plaza, hablando con un hombre de traje. Pensaba que estaban viendo algo sobre reformas. Solo asentí y agradecí. Después de que se fue, me quedé allí un rato, sentada sola. El pueblo estaba tranquilo. Las luces de las casas estaban encendidas. El aire estaba frío, pero ya no lo sentía. Solo pensaba en lo que venía por delante. 2 días después, Lorena volvió. Estaba acompañada de 2 hombres. Uno de ellos parecía arquitecto. Llevaba una tabla y tomaba fotos de la fachada de la casa. El otro solo observaba. Abrí la puerta y pregunté qué estaban haciendo. Lorena respondió que estaban evaluando el espacio. Dijo que la reforma comenzaría pronto y que sería bueno que yo empezara a pensar en irme. Dije que no iba a salir. Me miró con una sonrisa burlona y dijo que eso solo retrasaría lo inevitable. Los hombres no hablaron nada. Siguieron tomando fotos, midiendo las ventanas y mirando el tejado. Cuando se fueron, cerré la puerta con fuerza. Me senté en la silla del salón y me quedé allí un buen rato. Estaba cansada, muy cansada, pero no iba a ceder. No después de todo lo que vi, no después de la frialdad de Lorena, no después de ver a 2 extraños midiendo mi casa como si fuera de ellos. Esa era mi casa. Yo era la única viva de esa familia que sabía todo lo que se hizo allí. Ninguno de ellos sabía cuántos veranos pasé barriendo ese porche, cuántas veces cociné para esa gente, cuántas noches me quedé despierta esperando a que Andrés volviera de viaje. Nada de eso importaba para ellos. Al día siguiente, fui a la iglesia del pueblo. No fui a rezar, fui a buscar al padre, que conocía a Antonio desde hacía años. Quería saber si recordaba algo. Encontré al padre Miguel en el patio, conversando con un grupo de jóvenes. Esperé a que terminara y fui hacia él. Le conté lo que estaba pasando. Se quedó en silencio. Dijo que efectivamente visitó a Antonio varias veces antes de su muerte y que lo encontró muy débil en las últimas semanas. Dijo también que parecía confundido, que repetía las mismas cosas, que a veces se dormía
dormía en medio de la conversación. Pregunté si podría ayudarme, si podría confirmar eso en caso de ser necesario. Dijo que sí, que me conocía desde hacía muchos años y que si se trataba de defender la verdad, haría lo que fuera posible. Volví a casa con un poco más de firmeza. Era la primera vez que alguien confirmaba lo que yo ya sabía, que Antonio no estaba bien, que estaba confundido. Eso era importante. Podía ser poco, pero era un comienzo. Guardé esa información conmigo y pasé el resto de la tarde pensando en el próximo paso. Sabía que Lorena no iba a parar, volvería, y la próxima vez podía ser con un papel de desalojo. Pero ahora yo estaba preparándome y no iba a retroceder ni un paso. Los días pasaron despacio. Seguía haciendo todo como siempre. Limpiaba la casa, regaba las plantas del patio, colgaba la ropa en el tendedero, aunque no sabía hasta cuándo duraría eso. Era como si cada gesto mío sirviera para probar, aunque fuera para mí misma, que aún era la dueña de ese lugar. Nadie más apareció durante esa semana. Ni Lorena, ni Andrés, ni los hombres con la tabla. Pero sabía que no habían desistido. Solo estaban esperando que pasara el tiempo, esperando que yo cediera. Solo que eso no iba a ocurrir. El sábado por la mañana fui al mercado del pueblo a comprar arroz, café y jabón. Iba a pie, como siempre hice. Las personas me saludaban por el camino. Algunas me preguntaban si estaba todo bien. Otras solo sonreían con cortesía. Respondía que sí, pero por dentro no estaba nada bien. Me sentía pequeña, invisible, como si todos supieran lo que estaba pasando, pero fingieran que no. O tal vez lo sabían de verdad y no querían meterse. En los pueblos pequeños siempre es así. Todos saben de todo, pero nadie quiere involucrarse con los problemas de los demás. En el mercado encontré a Pilar, una vecina antigua. Preguntó cómo estaba lidiando con la ausencia de Antonio. Respondí que estaba siendo difícil, pero que lo peor ni siquiera era eso. Cuando preguntó qué quería decir con lo peor, me quedé en silencio. No quería contar. Todavía era difícil admitir que mi propio hijo me había puesto en esa situación. Ella lo notó y no insistió. Solo puso la mano en mi hombro y dijo: «Tú eres fuerte, Isabel». Solo asentí y me fui. Cuando llegué a casa, me senté en la cocina y me quedé un rato parada mirando al suelo. Esa mesa, ese frigorífico, todo allí tenía historia. Todo allí había sido comprado con sacrificio. Recordaba el día en que Antonio llegó con el frigorífico nuevo. Todo feliz porque había conseguido un descuento en la tienda. Recordé las noches en que nos sentábamos en esa misma mesa tomando sopa y escuchando la radio. Y ahora querían arrancarme todo eso, como si no tuviera importancia, como si fuera solo una construcción vieja. El lunes volví al centro de salud. Fui a intentar hablar con la médica otra vez. Esta vez lo conseguí. La doctora Laura me atendió y expliqué que necesitaba saber si había algún registro a nombre de Antonio que comprobara que estaba debilitado en los meses antes de morir. Ella revisó el historial en la computadora y confirmó que sí. Dijo que él venía siendo atendido por debilidad generalizada, presión baja y confusión mental. Pregunté si podía escribir eso en un documento. Dijo que no podía hacer un informe formal sin orden judicial, pero que podía darme una copia simple del historial, que tal vez ayudara. Acepté. Esperé a que imprimiera y agradecí. Volví con los papeles en el bolso y el paso más firme. Eso era importante. No lo resolvía todo, pero mostraba que él estaba en una condición delicada. Eso podría usarse en el futuro. No sabía si anularía la escritura, pero era mejor que nada. Y ahora, por primera vez, sentía que tenía algo concreto en las manos. Al llegar a casa, puse los documentos junto con los otros y los guardé en un sobre. Me senté en el salón, tomé un paño y comencé a limpiar los muebles. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. No era solo por limpieza, era para ocupar la cabeza, para no pensar. Mientras limpiaba la estantería, escuché un ruido en la puerta. Era Andrés. Solo otra vez. Estaba con cara de no haber dormido bien. Entró despacio y se quedó de pie cerca de la puerta, sin saber si entrar o no. Dije que si era para repetir las mismas disculpas, podía volver. Dijo que solo quería conversar. Entró. Se sentó en la punta de la mesa. Se quedó mirando al suelo un rato. Luego comenzó a hablar. Dijo que la idea no había sido suya. Dijo que Lorena insistió durante meses. Que ella decía que estaban hundidos en deudas. Que esa casa podría resolver todo. Escuché en silencio. Continuó. Dijo que intentó resistir, pero que estaba cansado. Que su trabajo ya no rendía como antes. Que Lorena lo presionaba. Que ella decía que yo no necesitaba tanto espacio. Que no necesitaba vivir sola en una casa tan grande. Pregunté si le parecía justo lo que estaban haciendo. Se quedó en silencio.
Pregunté si tendría el valor de hacer eso con la madre de Lorena. Dijo que no, que si fuera con la madre de ella, habría dicho que no. Respondí que entonces sabía que lo que hizo estaba mal. No respondió. Dijo que estaba allí porque no podía dormir más, que se quedaba pensando si su padre habría entendido realmente lo que firmó. Dije que su padre estaba enfermo, que tomaba medicamentos fuertes, que estaba débil y que era fácil manipular a alguien en ese estado. Andrés se pasó la mano por el rostro, como quien intenta quitarse un peso. Dijo que quería arreglarlo. Pregunté cómo. Dijo que Lorena no aceptaría dar marcha atrás, que su nombre estaba en la escritura, que ya tenía planes, que ya le había contado a su familia que iban a reformar la casa. Dije que entonces no había más que hablar, que, si no podía hacer nada, no servía de nada venir a decirme que estaba arrepentido. Se levantó, pidió disculpas otra vez y se fue sin decir más. Me quedé parada en la puerta viéndolo alejarse. Hace un tiempo habría corrido tras él, habría intentado conversar, habría llorado, pero ahora no, estaba fría. Ya no tenía fuerzas para insistir en lazos que solo existían para mí. Volví a entrar y cerré la puerta con llave. Fui a mi habitación y me acosté. No dormí, pero tampoco lloré. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Lo que más dolía no era la casa, era ver a mi propio hijo tratándome como un obstáculo. El miércoles recibí una notificación por debajo de la puerta. Era oficial, un aviso de desalojo con fecha marcada. Me dieron 20 días para salir. Leí eso con calma. Me senté en el salón, respiré hondo. Iban a intentar sacarme a la fuerza, era eso. Pero no iba a salir, no iba a obedecer ese papel sin luchar. Si fuera necesario, iría hasta el final, aunque estuviera sola, aunque no tuviera a nadie de mi lado. Porque esta vez no iba a bajar la cabeza. No después de todo lo que hicieron conmigo. Después de recibir ese aviso, todo quedó aún más claro para mí. Iban a seguir con eso hasta el final. Habían enviado un papel con fecha marcada, como si fuera solo un trámite común, como si no estuvieran sacando a una mujer de 74 años de la casa, donde pasó toda su vida. Me senté en el salón, con el documento en la mano, y me quedé mirando al suelo un rato. Ya no era solo una amenaza, era una acción de verdad. Querían verme fuera de la casa, tenían prisa, y ahora estaban usando la justicia a su favor. Al día siguiente fui a la casa de Rosa, mi vecina. Le pedí que me acompañara al asistente social del pueblo. Sabía que allí tal vez podría obtener alguna información sobre qué hacer. Rosa fue conmigo sin preguntar mucho. Al llegar, la asistente nos atendió con cortesía. Era una mujer joven, parecía tener menos de 40 años. Expliqué mi situación de la forma más directa que pude. Dije que mi hijo y mi nuera habían puesto la casa a su nombre y ahora intentaban sacarme de allí. Mostré el aviso que recibí. Lo leyó con calma. Dijo que, por más absurdo que pareciera, si la casa estaba a su nombre y si el documento había sido firmado legalmente, ellos tenían el derecho de pedir el desalojo. Pregunté si eso era justo. Respondió que no era una cuestión de justicia, sino de ley. Pregunté si no tenía ningún derecho como viuda. Dijo que en algunos casos la esposa puede tener protección, pero que dependería del tipo de documento firmado por el marido. Pregunté si podía conseguir un abogado. Respondió que el municipio ofrecía ayuda jurídica gratuita para personas en situación de vulnerabilidad y me dio un teléfono. Volví a casa con el papel del teléfono anotado en un pedazo de papel. Llamé ese mismo día. La mujer que atendió me explicó que tendría que llenar un formulario y llevar algunos documentos. Concerté una cita y fui. Mostré todo lo que tenía, las facturas a mi nombre, los comprobantes antiguos, la copia del historial médico de Antonio y el aviso de desalojo. El abogado que me atendió fue claro. Dijo que no podía prometer nada, pero que era posible abrir un proceso para intentar probar que mi marido no estaba consciente en el momento de la firma de la escritura. Explicó que el camino sería largo, pero que tenía el derecho de intentarlo. Dije que no quería dinero, no quería pelear, solo quería quedarme en mi casa. Él entendió. Dijo que era importante que no saliera de la casa hasta que la justicia decidiera algo. Agradecí. Salí de allí con un poco más de esperanza, pero aún con el corazón apesadumbrado. Era mucho para una mujer de mi edad enfrentar sola, pero no tenía opción. Al día siguiente comencé a preparar todo. No era para salir de la casa, era para protegerme. Tomé todos los papeles, los puse en una carpeta, los dejé separados sobre la mesa. Hice una lista simple con todo lo que tenía a mi nombre. Llamé nuevamente al ayuntamiento y pedí un certificado que comprobara el tiempo que vivía en esa casa. Me dijeron que eso tomaría algunos días. Dije que esperaría. Por
Por la tarde Andrés apareció. Estaba solo, más abatido que las otras veces. Dijo que se había enterado de que busqué un abogado. Confirmé. Dijo que Lorena estaba furiosa, que no esperaba que yo reaccionara. Pregunté si realmente pensaba que iba a aceptar todo en silencio. Se quedó callado. Dijo que aún había tiempo para resolver todo en paz. Dije que la paz es cuando nadie intenta quitarle la casa a su propia madre. Bajó la cabeza. Dijo que no sabía qué hacer. Dije que ahora era tarde, que si no tuvo el valor de defenderme al principio, ahora tampoco necesitaba sus disculpas. Se fue sin responder. Cerré la puerta con fuerza. Ya no sentía miedo. Sentía una rabia silenciosa. Ellos estaban jugando sucio, pero yo iba a ir hasta el final. No tenía a nadie más, solo esta casa, y no iba a salir de ella sin luchar. La semana siguiente, Lorena apareció. Vino sola. Tocó la puerta y no abrí. Volvió a tocar. Dijo que solo quería conversar. Dije que no había más conversación. Gritó desde afuera que estaba dando la última oportunidad para resolver esto sin complicaciones. Dije que podía irse, que ahora todo estaba en manos de la justicia. Se quedó parada unos segundos. Luego se fue bufando. Me quedé en la ventana, observándola entrar al coche. Estaba nerviosa, hablando por teléfono. Probablemente con Andrés. Solo respiré hondo y volví a entrar. 2 días después, recibí un sobre. Era una citación para comparecer en el tribunal. Habían iniciado un proceso formal de desalojo. Mostré el documento al abogado que me acompañaba. Dijo que debía comparecer en la fecha indicada, con todos los documentos en la mano. Dijo que a partir de ahora, todo seguiría por vías legales y que tenía posibilidades, sí, de impedir que me sacaran de la casa, siempre que lográramos probar que hubo abuso en la firma de la escritura. En los días siguientes, continué mi rutina. Me despertaba temprano, tomaba café, limpiaba la casa, regaba las plantas. Sabía que cada detalle podía usarse para mostrar que yo era la verdadera residente, que esa casa tenía vida y que quien mantenía esa vida era yo. Saqué copias de todos los papeles. Llevé el historial médico de Antonio al abogado. También pedí que la médica escribiera que él usaba medicamentos fuertes y estaba debilitado. Lo hizo, con cuidado, y me lo entregó. La víspera de la audiencia, no dormí. Me quedé sentada en el salón, con los papeles sobre la mesa, revisando todo. Recordé el día en que entré en esa casa con Antonio por primera vez. Recordé el olor a madera nueva, el sonido de la lluvia en el tejado, a nosotros, riendo sin tener nada. También recordé cuando Andrés dio sus primeros pasos allí dentro. Todo era tan simple, pero era nuestro. Y ahora, el mismo hijo que aprendió a caminar allí, quería arrancarme de la casa como si fuera un peso. En la mañana del juicio me puse una ropa limpia y sencilla. Tomé la carpeta con los documentos y fui al punto de autobús. Llegué al tribunal y me senté en el banco de la recepción. El abogado llegó poco después. Me dijo que estuviera tranquila. Cuando llamaron nuestro nombre, entré. Lorena estaba allí, Andrés también. Él no me miró a la cara, yo tampoco lo miré. Cuando el juez preguntó el motivo de la disputa, mi abogado explicó. Mostró los documentos. Leyó los fragmentos que indicaban que Antonio estaba en tratamiento. Señaló las fechas, los exámenes, el estado de salud. Dijo que había fuertes indicios de que no estaba en condiciones de firmar nada en ese periodo. Lorena intentó interrumpir varias veces. Decía que todo estaba legal, pero el juez pidió calma y dijo que analizaría los documentos con cuidado. Cuando salí de la sala, no sabía qué iba a pasar, pero una cosa sabía: había hecho mi parte. Había mostrado que no iba a salir en silencio y que si alguien quería sacarme de esa casa, tendría que probar que tenía razón, porque esta vez estaba preparada. Después de la audiencia volví a casa y me senté en la cocina. Estaba cansada, me dolía todo el cuerpo, pero mi cabeza seguía firme. Sabía que eso era solo el comienzo. El juez no dio ninguna respuesta ese día. Dijo que analizaría los documentos, escucharía a las partes de nuevo si fuera necesario y que el proceso seguiría por los trámites normales. No había un plazo fijo para una decisión. Podía tomar semanas o incluso meses, pero solo saber que logré mostrar que había algo mal ya fue suficiente para sentirme un poco más fuerte. A la mañana siguiente fui al patio y comencé a limpiar el parterre de las plantas. El jardín estaba lleno de hojas secas. Barrí con calma, arreglé los tiestos, limpié los bordes. La casa seguía en silencio. Era el mismo silencio de siempre, pero ahora tenía otro peso. No sabía hasta cuándo podría quedarme allí, pero también sabía que aún tenía el derecho de continuar. Mientras el juez no decidiera nada, no podían sacarme de allí a la fuerza, y eso era lo que haría. Esperar, con calma,
pero sin bajar la cabeza. Esa misma semana, el abogado me llamó y dijo que el juez había solicitado un informe médico más detallado sobre el estado de salud de Antonio en la época de la firma de la escritura. Dijo que eso era una buena señal, porque mostraba que el juez estaba tomando el caso en serio. Concerté volver al centro de salud y hablar con la doctora Laura. Cuando llegué allí, me atendió de nuevo y, con paciencia, explicó que no podía hacer un informe oficial por su cuenta, pero que podía escribir un reporte simple describiendo las condiciones clínicas que observó en los atendimientos. Lo pedí con cortesía. Ella entendió la situación y me entregó el papel al día siguiente. El informe decía que Antonio presentaba cansancio físico extremo, dificultad de concentración y uso continuo de medicamentos sedativos. También decía que, en varias consultas, demostraba confusión con las fechas y con lo que estaba pasando a su alrededor. Entregué ese informe al abogado, que lo adjuntó al proceso. Los días fueron pasando y, cada semana, me sentía más sola. Rosa aún venía a visitarme de vez en cuando, pero la mayoría de las personas del pueblo ya evitaba tocar el tema. Era como si tuvieran miedo de involucrarse. Lo entendía. Nadie quería problemas. Pero aún así, dolía saber que tanta gente que un día se sentó a mi mesa, ahora fingía que nada estaba pasando, como si yo tuviera la culpa de estar en esa situación. Una tarde, recibí otra carta del tribunal. Era la notificación de que se marcaría una nueva audiencia para escuchar nuevamente a los involucrados. Entregué la carta al abogado, que me explicó que probablemente el juez quería hacer preguntas más directas. Dijo que debía seguir firme, decir la verdad como siempre hice, y mantener la calma. Mientras tanto, Lorena seguía con sus planes como si la casa ya fuera suya. La vi más de una vez, con el coche parado en la esquina. La vi tomar fotos de la puerta, medir la fachada con una cinta métrica, hablar por teléfono. Eso me molestaba, pero no salía a decir nada. Ya había hecho mi parte. Ahora estaba en manos de la justicia. Y si ella pensaba que podía contar con la victoria antes del final, el problema era suyo. Una tarde de viernes, Andrés apareció otra vez. Estaba con el rostro demacrado, barba sin afeitar y ojeras profundas. Tocó la puerta despacio. Pensé en no atender, pero terminé yendo. Dijo que solo quería hablar un poco, que sabía que había hecho todo mal, que se sentía perdido. Dije que ahora no servía de nada decir eso. Pregunté si sabía que Lorena aún estaba haciendo planes para reformar la casa. Dijo que sí, que ella ya estaba negociando con un contratista. Pregunté si iba a permitir eso, incluso con el proceso en curso. Respondió que no tenía más control sobre nada, que ella decidía todo. Dije que él perdió la oportunidad de resolver las cosas de la manera correcta, que si hubiera sido hombre de verdad, habría venido a hablar conmigo antes de firmar cualquier papel. Se quedó en silencio. Dijo solo que lo sentía mucho y se fue, como las otras veces, sin decir cuándo volvería, sin mirarme a los ojos. Sabía que no volvería más, al menos no hasta que el juez decidiera. Tenía vergüenza, y con razón, solo que el arrepentimiento después del daño no cambia nada. Lo que necesitaba era justicia, no disculpas. Ya había oído demasiadas disculpas de su boca. Ahora quería respeto, y para eso tendría que seguir firme hasta el final. Algunos días después, recibí la nueva fecha de la audiencia. Era en 2 semanas. Preparé todos los documentos otra vez. Puse todo en orden. Facturas antiguas, comprobantes de residencia, informe médico, copias de la escritura, fotos de la casa, todo. También separé las notas que el abogado me había dado con las preguntas más comunes hechas por el juez. No para memorizar respuestas, sino para estar preparada. La noche anterior a la audiencia, no dormí bien. Me levanté varias veces, caminé por la casa, bebí agua, me senté en el porche. El aire estaba quieto, las calles vacías, las luces de la plaza apagadas. Era extraño pensar que esa casa, que siempre fue mi refugio, ahora era motivo de disputa. Una disputa creada por quien más ayudé en la vida. El día de la audiencia fui temprano. Llegué al tribunal con el abogado. Esperé en la recepción hasta que nos llamaron. Cuando entré, vi a Lorena y Andrés sentados. Ella con los brazos cruzados, él con la mirada en el suelo. El juez estaba serio. Comenzó preguntando sobre la firma de Antonio. Pidió que Lorena explicara cómo se hizo el proceso. Ella respondió con seguridad. Dijo que Antonio fue al notario consciente, que firmó por voluntad propia. El juez preguntó si había testigos. Dijo que no, que fue un procedimiento común. Luego el juez me llamó para hablar. Preguntó si sabía de la transferencia. Respondí que no, que me enteré solo después de que mi marido murió. Dije que nunca habló conmigo sobre eso. Conté que estaba enfermo,
tomando medicamentos fuertes, que no recordaba las cosas. Mostré el informe de la médica. Mostré las facturas a mi nombre. Mostré los comprobantes antiguos. Hablé con calma, sin exagerar nada. El juez escuchó todo. Dijo que el caso era delicado, que era difícil anular un documento registrado en notaría, pero que las condiciones del autor de la firma podían ser tomadas en cuenta. Terminada la audiencia, dijo que daría el fallo final en los próximos días. Volví a casa cansada, pero con la sensación de que hice todo lo que pude. No sabía qué decidiría el juez, pero sabía que, esta vez, no dejé que nadie pasara por encima de mí, y si necesitara seguir luchando, lo haría. Hasta el último día. Faltaban 5 días para que saliera la decisión del juez. El abogado me avisó que el plazo máximo había sido alcanzado y que el fallo podía salir en cualquier momento. Ya había entregado todos los documentos, informes y pruebas que logré reunir. Ahora no había nada más que pudiera hacer salvo esperar. Pero sabía que Lorena no iba a esperar parada. Y tenía razón. El tercer día, ella volvió. Esta vez no vino sola. Estaba acompañada de un hombre de traje. Entraron por la puerta sin tocar y caminaron hasta la puerta del salón. Ya estaba de pie cuando llegaron. Dijo que ese era su abogado y que estaban allí para informar que, tan pronto como la decisión fuera favorable, tendría que dejar la casa en un máximo de 1 semana. Dije que no saldría hasta ver el documento oficial. Respondió que eso no cambiaría nada. El hombre se quedó en silencio. Solo observaba. No dije nada más. Se fueron después de unos minutos. Al día siguiente, fui a la oficina del abogado público que estaba manejando mi caso. Llevé todos los papeles de nuevo y conté lo que había pasado. Me dijo que mientras no hubiera una decisión oficial, no estaba obligada a salir. Dijo también que, si la decisión fuera negativa, aún había recursos, pero que debía estar preparada. Pregunté qué opinaba de la situación. Respondió que había visto casos similares y que a veces el juez toma en cuenta el historial de la persona, los años vividos en el inmueble, los cuidados prestados y no solo la parte fría del documento. Volví a casa con las instrucciones. Reforcé la cerradura de la puerta, guardé las copias de los documentos en una carpeta y las puse cerca de la entrada. Dejé separado todo lo que pudiera probar que vivía allí sola desde hacía años y que siempre fui yo quien mantuvo la casa funcionando. Tomé las facturas de agua y luz de los últimos 5 años. Todas estaban a mi nombre. Entregas de materiales de construcción, recibos pagados de la farmacia, todo estaba guardado. Al final de la semana Rosa vino a visitarme. Me preguntó cómo estaba soportando todo eso. Dije que lo estaba aguantando porque no tenía otra opción. Dijo que mucha gente del pueblo estaba comentando, pero nadie quería involucrarse. Dije que ya lo esperaba. Rosa entonces dijo que, si necesitaba ayuda el día de la mudanza, en caso de que ocurriera, era solo avisar. Agradecí, pero dije que solo saldría si me obligaran por orden oficial. Fuera de eso, no daría ni un paso fuera de esa casa. El día señalado, el abogado me llamó temprano. Dijo que la decisión ya estaba disponible. Fui a su oficina. Me senté frente a la mesa y esperé a que abriera el sobre. Lo leyó todo con atención. Luego me explicó con calma. Dijo que el juez reconoció que había indicios de que Antonio estaba debilitado en el momento de la firma de la escritura. Dijo también que, aunque el documento fuera válido, el juez entendió que había dudas razonables sobre su conciencia en el momento de la decisión. Por eso, suspendió temporalmente los efectos de la transferencia de posesión hasta que se realizara una pericia más detallada. Pregunté si eso significaba que podía seguir en la casa. Respondió que sí, al menos hasta la conclusión de la pericia. Tenía el derecho de permanecer en el inmueble y nadie podía obligarme a salir. Firmé un documento confirmando que fui informada de la decisión. Tomé mi copia, agradecí y me fui. Cuando llegué a casa, encontré a Lorena en la puerta. Gritó mi nombre. No respondí. Insistió. Salí del salón. Fui a la puerta y la abrí. Estaba con la cara cerrada. Preguntó si ya sabía de la decisión. Respondí que sí. Dijo que el juez estaba siendo injusto, que ella y Andrés habían hecho todo correctamente. Dije que el juez analizó los documentos. Dijo que eso era una pérdida de tiempo, que era solo una forma de retrasar lo inevitable. Dijo que la casa terminaría siendo de ellos de todos modos. Respondí que ahora todo sería decidido por la ley y que hasta entonces no saldría. Sonrió y se fue sin decir más. Al día siguiente fui al mercado. Mientras compraba arroz y frijoles, encontré a Carmen.
la dueña de la tienda. Me preguntó si las cosas se habían resuelto. Respondí que aún estaba en proceso, pero que había logrado mantener la casa por ahora. Dijo que era bueno, que lo merecía y que era indignante lo que me estaban haciendo. Agradecí y volví a casa. La semana siguiente recibí una carta oficial del tribunal. Era la convocatoria para la apertura del inventario. La fecha estaba marcada para dentro de 15 días. El abogado me explicó que en este tipo de proceso, cada heredero es llamado para presentarse. También me explicó que, como esposa legal de Antonio, tenía derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio y que la otra mitad se dividiría entre los herederos. En este caso, solo Andrés. En la práctica, eso significaba que la mitad de la casa era mía por derecho y la otra mitad se dividiría entre él y yo. Es decir, al final, tendría derecho al menos al 75% del inmueble. E incluso si Andrés insistiera, tendría que pagarme si quisiera su parte, o vender y dividir, lo que tendría que hacer con mi autorización. Esa información me dio más tranquilidad. Ahora todo estaba quedando claro. Ellos habían actuado como si fueran dueños de todo, pero la justicia estaba poniendo los límites. Todavía iba a tomar tiempo, pero lo principal ya estaba garantizado. No sería expulsada de mi casa, e incluso si Andrés quisiera vender, solo lo conseguiría si yo lo aceptara. Cuando le conté esto a Rosa, se sorprendió. Dijo que estaba apoyándome desde el principio, pero que tenía miedo de que me engañaran. Dijo que no quería verme pasando necesidades. Dije que no se preocupara, que no iba a renunciar a mi casa y que ahora, más que nunca, estaba segura de que había hecho lo correcto desde el primer día. Una semana después, Andrés vino a buscarme. Estaba con otra apariencia. Parecía más calmado. Pidió entrar. Lo dejé. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Dijo que estaba cansado de pelear. Dijo que Lorena no aceptaba la decisión de la justicia, pero que él no quería seguir con eso. Dijo que reconocía que siempre cuidé de la casa, que él se equivocó y que si aceptaba conversar, quería resolver todo de forma tranquila. Pregunté qué quería decir con eso. Respondió que estaba dispuesto a renunciar a su parte si yo ayudaba con una parte del valor para que pudiera empezar de nuevo en otro lugar. Dijo que no quería más conflictos, que solo quería paz. Me quedé en silencio. Después de unos segundos, dije que solo hablaría con el abogado a mi lado. Dijo que entendía. Se levantó y se fue. Sabía que esa conversación no era solo sobre paz. Estaba viendo que no iba a ganar nada por la fuerza y ahora quería negociar, pero también sabía que todo lo que venía fácil podía irse fácil y esta vez solo aceptaría lo que estuviera registrado, firmado, validado por alguien de la justicia. Al final de la semana, el abogado me llamó de nuevo. Dijo que la audiencia del inventario sería tranquila y que, si Andrés confirmaba lo que dijo, tal vez fuera posible cerrar el caso sin más disputa. Dije que solo quería garantizar el derecho de vivir en mi casa hasta el final de mi vida. Respondió que ese derecho ya estaba bien encaminado. A partir de ese momento, me di cuenta de que la pelea no era solo por un inmueble, era por respeto, por justicia. Y aunque me quedara con la casa entera o solo con una parte, lo que importaba era que logré enfrentar todo eso sin retroceder y sin dejar que pasaran por encima de mí. El día de la audiencia del inventario, me desperté temprano y fui directo a la oficina del abogado. Me recibió con tranquilidad y dijo que no sería una audiencia larga. Explicó que el juez solo quería registrar a las partes involucradas y confirmar los documentos. También me dijo que, si Andrés estaba de acuerdo con la división legal, todo podría resolverse allí mismo, sin más discusión. Llegamos al tribunal con antelación. El edificio era pequeño, como todo en esa ciudad. Nos llamaron poco después. Dentro de la sala estaban el juez, una funcionaria de la justicia, y del otro lado, Andrés. Estaba solo. Lorena no apareció. El juez saludó a todos, confirmó los nombres y explicó cómo se dividiría el inventario. Dijo que, como era la esposa legal, tenía derecho a la mitad del inmueble y que la otra mitad se dividiría entre Andrés y yo, ya que él era el único heredero directo. El juez preguntó si alguien tenía objeciones. Andrés respondió que no. Dijo que aceptaba la división tal como estaba. Dijo que quería cerrar ese proceso y seguir con su vida.
El juez hizo algunas preguntas rápidas más, pidió las firmas y dio por terminada la sesión. Cuando salimos de la sala, el abogado me explicó que, con ese acuerdo, me quedaría con el 75% de la casa y Andrés con el otro 25%, y que él solo podría vender o alquilar su parte con mi autorización. Confirmé que había entendido todo. Pedí una copia del documento y la llevé conmigo. En la salida, Andrés me llamó. Dijo que quería hablar rápido. Nos quedamos de pie cerca de la puerta. Dijo que sabía que había cometido un error. Dijo que no debía haber dejado que Lorena tomara todas las decisiones. Dijo que, si pudiera volver atrás, habría hecho todo diferente. Escuché en silencio. Dijo que no quería más nada además de su parte y que esperaba que usara la casa como quisiera. Dijo que solo quería que todo terminara bien. Respondí que podía seguir con su vida, que no guardaba más rencor, pero que tampoco olvidaba lo que pasó. Dije que mi prioridad era mantener lo que era mío y que ahora la justicia lo había hecho por mí. Asintió. Me deseó suerte. Respondí que necesitaba más juicio que suerte. Dio una leve sonrisa, agradeció y se fue. Volví a casa sola. Abrí la puerta, entré y cerré con llave. Puse los documentos en la mesa y me senté. Era el fin de una etapa que parecía no tener fin. Durante muchos días viví con miedo de ser echada de la casa, con miedo de perder todo lo que construí durante tantos años. Ahora eso ya no era una amenaza. Estaba protegida por la ley. La casa era mía por derecho. Al día siguiente fui al notario del pueblo y pedí la nueva certificación con la actualización de la propiedad. Me dijeron que tomaría algunos días. Después de eso, mi nombre aparecería como dueña de la mayor parte del inmueble y Andrés quedaría registrado como propietario de una fracción menor. Volví a casa y decidí organizar los papeles. Guardé todo en una carpeta nueva, con etiquetas y separaciones por tipo de documento. Ahora que todo estaba resuelto, necesitaba mantener todo organizado. Si algún día necesitaran revisar, lo tendría todo a mano. En los días siguientes, estuve más tranquila. Volví a hacer las tareas sin tensión. Cuidaba de la casa con calma. Recibía algunas visitas de vecinos que antes evitaban el tema. Rosa pasó por allí y dijo que estaba feliz con la noticia. Dijo que si fuera ella, no habría soportado tanto. Dije que solo lo soporté porque no tenía opción. Dijo que ahora tenía lo que era mío. Asentí. Después de algunos días, Lorena apareció. Estaba con otra actitud. No vino con abogado. No habló alto. No gritó. Pidió hablar. La dejé entrar. Nos sentamos en el salón. Dijo que no esperaba ese desenlace, que pensaba que todo iba a salir a su manera. No respondí. Dijo que seguiría con su vida y que no pretendía involucrarse más con nada relacionado con la casa. Dijo que sentía mucho si me causó dolor. Pregunté si pensaba que iba a creerle. Dijo que ya no importaba, que solo quería que la escuchara. Luego agradeció, se levantó y se fue. Cerré la puerta y respiré hondo. No era perdón, no era reconciliación. Era solo el fin de una historia fea que no necesitaba haber ocurrido. Todo podía haber sido diferente si me hubieran tratado con respeto, si hubieran hablado conmigo como personas, pero prefirieron intentar sacarme de donde viví toda mi vida como si fuera un estorbo, y terminaron perdiendo. Perdieron la confianza, perdieron el derecho de decidir y perdieron la oportunidad de resolver todo con dignidad. La semana siguiente volví al notario y tomé la certificación actualizada. Mi nombre estaba allí, como dueña de la mayor parte del inmueble. La guardé con cuidado. Ahora, si alguien preguntara, podía mostrarlo. No necesitaba explicar nada más. Los papeles hablaban por mí. Algunos días después, me senté en el salón y miré alrededor. La misma sala donde crié a mi hijo, donde me senté con Antonio tantas veces, donde recibí visitas, donde reí, donde lloré y donde casi me echaron. Pero me quedé, porque no me callé, porque fui tras mis derechos y porque no acepté que me empujaran fuera de mi propia vida. No sé hasta cuándo seguiré viviendo aquí, pero ahora sé que nadie más intentará arrancarme a la fuerza. Ahora sé que lo que construí está protegido, y si algún día alguien quiere cuestionar de nuevo, tendrá que enfrentar la misma justicia que enfrenté, y esta vez ya estoy preparada.